Este es el video número 7. Estaremos hablando sobre maldiciones. Es un tema bastante complejo y extenso. Me limitaré a hablar generalidades que espero que de todas maneras les sirvan. En la palabra de Dios, Deuteronomio 30:19, el Señor dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, Dios presenta maldición y bendición. El hombre es libre. Cada persona es libre para escoger si vive bajo maldición o bajo bendición. Dios sugiere: vive, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Necesariamente, si escojo la bendición, mi descendencia también será bendita. Ahora, en Éxodo 20, del 4 al 5, dice: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Muy bien, este texto se ha usado para hablar sobre maldiciones generacionales, porque aquí habla de generaciones. Pero mi comentario es el siguiente: está hablando específicamente de idolatría. Entonces dice: los que practican idolatría, los que quitan el primer lugar que le pertenece a Dios y ponen otro Dios en lugar de Dios omnipotente, de Jehová de los ejércitos, entonces obviamente estos son los que aborrecen a Dios, y sus generaciones serán visitadas en maldad hasta la tercera y cuarta generación. Esto es bastante complejo, hay que entenderlo. Aquí el Señor está hablando de visitar la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. No de todo el mundo, sino de los que le aborrecen. ¿Quiénes son los que aborrecen a Dios? Los que lo cambian, los que colocan en primer lugar a otros ídolos. Tú puedes tener otros ídolos como el trabajo, el sexo, la diversión, el dinero. Entonces pueden existir en nuestra vida otros ídolos, y eso es lo que tienes que examinar, porque aquí habla claramente de que esa actitud va a afectar a mis generaciones, porque eso implica aborrecer al Señor, no darle el primer lugar. ¿Le estás dando el primer lugar en tu vida a Dios? Pregúntate, por favor, examina eso, que eso es fundamental, porque Dios, como Dios, exige el primer lugar. Si tú no le das el primer lugar a Dios, es porque hay otras cosas que están ocupando el primer lugar, y eso es grave. Aquí lo estás viendo claramente. Muy bien. Ahora, una maldición, en este caso, esta maldición se rompería si una generación decide poner en primer lugar a Dios. Yo rompo eso y coloco. ¿Cómo lo rompo? Colocando, decidiendo colocar a Dios en primer lugar. Si tú quieres bendición sobre tu descendencia, entonces coloca a Dios en primer lugar. Escoge la bendición. Específicamente respecto a este tema. Muy bien, ¿qué es una maldición? Una maldición es un poder sobrenatural que opera en tu contra, que te conduce al fracaso, a pérdidas, que no te deja avanzar y obviamente no te permite alcanzar los propósitos de Dios. Una maldición es caminar sin el favor de Dios, y esto es terrible.
terrible. A nadie le deseo caminar sin el favor de Dios. Toda maldición tiene un origen, tiene un comienzo. Ojalá tú descubras, si hay alguna maldición operando en tu vida, descubras el origen, la razón, dónde nació esa maldición. Proverbios 26:2 me dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Entonces, la primera causa de maldición sobre tu vida es la desobediencia. La palabra de Dios te manda a hacer cosas bien puntuales. Por ejemplo, te dice: perdona a quien te ofende. Si no lo haces, ya entras en un proceso de maldición, porque desobedece la palabra. Dice la palabra: id y haced discípulos. Es una orden. Si no lo haces, la misma historia. Todo lo que te manda la palabra de Dios es para que lo hagas, no para que lo escuches y se pierda, que es lo que pasa muchas veces. Entonces, la causa, digamos, número uno de maldición es la desobediencia, ¿ya? En el Edén, el hombre desobedeció e inmediatamente vino una maldición. La tierra será maldita por tu causa. Deuteronomio 28 están las listas de las bendiciones y de las maldiciones. Y dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. Y yo le añadiría: y te atropellarán. Busca ser atropellado por las bendiciones de Dios. Por lo menos busca que te alcancen. Entonces dice: si guardas y pones por obra, no algunos, dice todos. Y aquí está el gran problema. Ponemos por obra algunos, otros no. Ir al culto, no. Madrugar, no. Entonces, es todos. Dice poner por obra todos. Te lo repito y te lo enfatizo. Poner, guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Entonces vendrán las bendiciones sobre ti y te alcanzarán. Muy bien. Éxodo 19:5 dice: si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, si obedecen, seréis mi especial tesoro. Sobre un especial tesoro uno lo cuida y no le van a caer maldiciones, obviamente. Ahora, una maldición es lo opuesto a la bendición. Entonces, está la lista de las maldiciones y es terrible. Podríamos resumirlo en lo siguiente: las bendiciones de Dios están en la exaltación, en promoverte, en desarrollarte, en salud divina. No vendrá enfermedad sobre ti, ¿ya? Vendrá la reproductividad, o sea, la capacidad de reproducirse, que es un anhelo del ser humano. Vendrá la prosperidad, que es otro anhelo de cada corazón. La prosperidad. Habrá tu mesa tu arteza de amasar será bendita. Tu alacena estará llena. Entonces esto es prosperidad. Habrá victoria, o sea, tendrás victoria sobre tus enemigos. No vendrán y no te vencerán. Tendrás el favor de Dios sobre tu vida. Pero la maldición incluye humillación. Vendrán otros pueblos, otras personas te oprimirán, te explotarán, te aplastarán, estarán sobre ti. No serás cabeza, sino que serás cola. Andarás de último, por ahí arrastrado, mendigando. Terrible, ¿sí? Habrá aridez, esterilidad en tu casa. Habrá enfermedad física y aún, dice, enfermedades mentales. Dice, vendrá la sarna, vendrá la llaga, vendrá un problema, otro. ¿Por qué? Porque estás
viviendo bajo maldición. Habrá una desintegración familiar. Tu familia no permanecerá unida, sino que será fácil presa de la división, del divorcio, etc. Habrá pobreza. Pobreza. Terrible eso. Andar como que abriendo un hueco para tapar otro. Eso se tiene que acabar definitivamente. Habrá derrota. Tus enemigos te vencerán. Habrá opresión. Habrá fracaso. Y obviamente no tendrás plenamente el favor de Dios. Entonces tú escoges. Ahora, quiero nombrar o hacer una lista de, digamos, que pueda llevarte a identificar si una de estas maldiciones está operando sobre tu vida. Lo primero sería la enfermedad, una enfermedad repetida, crónica, si en tu familia, si en tu casa, enfermedad, una tras otra, se levantan de una y caen en otra. Esto es un indicio de que hay una maldición, de que estás viviendo bajo maldición. Si hay esterilidad, abortos que no desean, pero se producen los abortos, problemas de fecundación, ¿sí? Dificultad para tener hijos, para engendrar hijos, etc. Esto es señal de maldición y tiene que darte una alerta. Desequilibrios mentales o emocionales, personas como con cosas raras, esquizofrenia, principios de locura, todas estas cosas son indicios de maldiciones. La pobreza, Dios mío, la pobreza. La pobreza es una maldición bien clara. Si tú no tienes los recursos suficientes para vivir, si andas cada mes desesperado buscando, estás viviendo bajo una maldición. La pobreza, los faltantes económicos. ¿Qué hago? Fin de mes, tragedia. Dios mío, ¿qué hago? Propenso a tragedias, a accidentes, que se cayó, que se raspó, que la muleta, que la silla de ruedas, que la clínica. O sea, es un rosario de tragedias en la casa o en la familia. ¿Qué otra cosa? Están los suicidios, enfermedades como depresión, como tristeza, como aburrimiento total, tendencia al suicidio, muertes prematuras, ¿sí? Cosas inesperadas, antinaturales, como que cayó un rayo y lo mató. No, iba normal por la carretera y se atravesó un toro y lo corneó. Y, bueno, cosas extrañas realmente. Bueno, entonces, ¿cuáles son las causas? Las causas de la maldición. O sea, primero tienes que identificar si hay realmente maldiciones, si hay indicios de maldición en tu vida. Las causas. Dice claramente en Éxodo 24:5, no tendrás dioses ajenos, no tendrás esos dioses, esos ídolos. Entonces, la primera causa es eso, dioses ajenos, ídolos. Y ya lo dijimos, puedes tener ídolos como el mismo cuerpo humano. Hay personas que adoran su cuerpo, que viven solamente en función de su cuerpo. El dinero, ¿sí? Un hijo se puede convertir en ídolo. Hay madres que idolatran a sus hijos. Se muere el hijo y se les acaba la vida. Entonces, esto es tremendo. Cuando esto pasa, se quita el primer lugar a Dios y otras cosas ocupan el primer lugar. He conocido personas que dicen, no, yo los domingos no puedo ir a un culto. Yo tengo mi partido de fútbol. Eso es primordial y esencial. Los niños tienen que ir a jugar su fútbol. Bueno, entonces, en esto está, por ejemplo, las religiones, las sectas. Cuando usted busca religiones, cuando usted no busca al Dios vivo real, sino que anda buscando la nueva era, angeología, por allá el brujo que me adivine, cantidad de cosas. Entonces,
Eso es quitarle a Dios el primer lugar. Una causa de maldición bien fuerte es la hechicería, consultar a divinos, participar en brujería, sesiones de espiritismo. Ay, que yo no sabía, que me leyeron la mano, no, que el tabaco. Todo eso trae maldición sobre tu vida. Dios lo abomina, y si haces cosas que Dios abomina, te metes en problema. Entonces está eso es abominación, la hechicería, la brujería, el ocultismo, toda clase. No, pero leer el horóscopo, también. Los 3 elefantes, también. ¿Qué otra cosa? La mata ruda también trae maldición. Cualquier cosa, por insignificante que parezca, que te desvíe del orden de Dios, te trae maldición. Bueno, el irrespeto a los padres, la no honra, esto es delicado. Dios dice claramente que el mayor, que el padre se respeta y se le da honra. Estamos en una generación irrespetuosa, irreverente, que piensa que el papá es el sirviente, que la mamá es la sirvienta y que tienen que servirle. Esto trae maldición. Y una maldición que está escrita es años cortos, pocos años de vida para aquel hijo que es rebelde, que maltrata a papá y a mamá y no les da la honra. La opresión y la injusticia contra el débil, ¿ya? Cuando aprovechas, explotas, ¿ya? Al huérfano, a la viuda, al extranjero, entonces le sacas provecho, esto trae maldición. Prácticas sexuales antinaturales. Toda práctica, la única práctica sexual que es permitida por Dios es tener relaciones. Un hombre y una mujer con una mujer dentro del matrimonio, y allí se acabó. Todo lo demás es ilícito, y toda práctica sexual fuera de ese orden establecido por Dios trae maldición. Y obviamente el mundo está plagado de prácticas homosexuales, y la gente cae en maldición y cae en maldición y cae en maldición porque pues no hay reglas y no hay principios, y no saben esto, de que están trayendo maldición tremenda para sus vidas. Una fornicación trae maldición. No es que vivo en unión libre, es fornicación y es pecado y te trae maldición. Es que solamente con ella es pecado y te trae maldición porque legalmente no es tu esposa. Las cosas son como son. Antisemitismo, o sea, odiar a los judíos. Esto se ha visto como Hitler, por ejemplo, los odió y quiso exterminarlos. Y en muchos lugares odian a los judíos, los rechazan. Esto es diabólico, esto es un espíritu diabólico, y cuando eso opera, pues obviamente te trae maldición. La carnalidad, vivir en la carne, darle gusto a la carne, darle gusto a los ojos, darle gusto a los sentidos, también obviamente trae maldición. La apostasía, creer falsedades que no están en la palabra, creer cosas aparentemente espirituales y aún hacer prácticas espirituales que no están dentro de la palabra. Últimamente en las iglesias han sido inundadas por la apostasía en cuanto a prédicas, en cuanto a nuevas cosas, prácticas, bailes, danzas, performance, obras de teatro, cosas que realmente están rayando allí en la apostasía. El robo es de lo más trágico que una persona puede hacer. Robar trae maldición, trae ruina, trae pobreza, trae azote financiero. Una persona que roba está trayendo maldición para él, para su familia, para sus hijos, para todo el mundo. Ojalá entendieran lo grave que es robar. Y robar es robar cualquier cosa. Si te robas un lápiz, es un robo. Si te robaste un lapicero, es un robo. Y te trae maldición. Ay, pastor, no sea exagerado. Bueno, entonces, el robo.
si pides plata prestada y no la devuelves, estás en la categoría de ladrón. Se lo repito, no hay necesidad. Si pides plata prestada y no la pagas, estás robando. No, es que estás robando. Muy bien. El perjurio o el falso juramento, ¿sí? El soborno, hoy está muy de moda, los testigos falsos, los políticos, ¡ay, la gran clase política! Es plata, paguen un testigo falso, páguenle tantos millones y que testifique contra un inocente para mandarlo a la cárcel. Eso se llama perjurio y eso trae maldición. Robar a Dios, ¡ay! El punto que no le gusta a muchos, ¿sí? Robar a Dios. Robar a Dios. Robar a Dios. Dios tiene principios. Pastor, lo del diezmo, ella. Piense lo que pienses, el no tener un corazón generoso para establecer el reino de Dios, para apoyar la obra de Dios, no quieres diezmo, listo, no te hablo de diezmos, te hablo de ofrenda. Discúteme lo de ofrenda y di, no, en la Biblia no habla de ofrenda. Entonces, cuando tienes esa actitud de tacaño, de duro, te metes en problemas. O sea, te metes en problemas. El reino de Dios hay que construirlo, edificarlo. Ahora, el que un pastor use mal las finanzas o esto, aquello, eso es problema del pastor. Y no todos son iguales. Entonces, no generalices. Muy bien. Rebelión a la autoridad. Rebelión a la autoridad. Si tú te rebelas contra la autoridad, te metes en problemas. Esposas que cogen al marido y le dan vuelta seca y hasta le pegan, pues. Esposas controladoras, mandonas, manipuladoras, jezabeles, operando en todo su poder, aplastando al esposo. Dios mío, o sea, hay un orden, perdóname, pero hay un orden. Hay un orden. En la cabeza es el esposo, punto. Muy bien, ¿no te gusta? Arranca la página de la Biblia. Tendrías que arrancarle como 50 páginas a lo mejor. Muy bien. Maldiciones autoimpuestas. Con palabras. Ay, yo tan pendejo, yo tan bruto, yo soy esto. O sea, te estás maldiciendo tú mismo. La actitud, escúchame esto, la actitud de oposición frente a Satanás y a sus servidores. Quiero que entiendas esto. Muchos cristianos, no, eso del diablo no. Ay, yo no me meto con el diablo no existe. El diablo era para los tiempos de Jesús. El diablo está operando hoy. Y tu obligación como cristiano y como hijo de Dios es enfrentar las tinieblas y resistir las tinieblas. Si tienes una actitud pasiva y no haces nada, estás metiéndote en problemas y estás ganándote maldiciones. Quiero que lo entiendas. Ahora, los servidores de Satanás lanzan maldiciones continuamente sobre las iglesias, sobre los pastores, hacen conjuros, hacen hechicerías para destruir iglesias, para destruir pastores. Entonces, si no hacen nada contra eso y estás allá ellos, esa es una actitud tuya que te trae problemas y te acarrea maldición. Entonces, eres enemigo de las tinieblas. Y tienes que resistir las tinieblas. Jesús dijo claramente, el que no recoge conmigo, entonces desparrama. Muy bien, el chisme, la murmuración, la crítica, el juzgar, eso trae maldición. Las conversaciones malintencionadas, digamos, donde hablan de fulano y hablan de fulano, todo eso te trae maldición. Oraciones manipuladoras y, digamos, dominadoras, como que Dios, yo te pido que destruyas, que acabes ese, Dios, yo te pido que le mandes una enfermedad, yo te pido que un camión lo aplaste, o sea, eso te trae maldición a ti, porque eso no está correcto delante de Dios. Casi que es una ofensa, es una abominación contra Dios pedirle que haga mal, pedirle que mande mal sobre alguien.
Eso está totalmente incorrecto. Muy bien. Pactos, compromisos, consagraciones, que el papá en su ignorancia se lo consagró a la Virgen del Carmen, que fue consagrado a San Antonio. Terrible, terrible. Si supieran el trasfondo real de esto, Dios mío, pegarían un grito. Pactos con el novio, pactos de sangre, todas esas cosas traen maldiciones. Palabras proferidas por autoridades. Un profesor, un maestro, un pastor puede lanzar palabras de maldición y eso es grave y tienes que saber cómo deshacerte de esas maldiciones. Digamos, está el racismo también, está la falta de perdón, es una causante de maldición. Objetos anatemas, objetos en tu casa, máscaras africanas, las muñecas japonesas, los papiros egipcios, todas esas cosas, santos, estatuas de santos, estatuas de vírgenes en tu casa, todo eso trae maldición, acarrea maldición. Muy bien, tú tienes que entender bien claramente lo siguiente. Primero, Jesús fue castigado para que tú fueras perdonado. Jesús fue herido para que tú fueras curado. Jesús fue hecho pecado para que tú fueras declarado justo. Jesús fue a la muerte y sufrió muerte para que tú recibieras vida. Jesús se hizo pobre para que tú seas rico. Jesús llevó la vergüenza para que tú pudieras compartir su gloria. Jesús sufrió rechazo para que tú fueras aceptado. Y Jesús se hizo maldición para que tú vivas en bendición. Muy bien. ¿Qué se necesita para deshacerse de las maldiciones? Primero, tener la certeza y la seguridad de que has nacido de nuevo, que estás con el Espíritu vivo, haber nacido, haber recibido a Jesús verdaderamente y haber experimentado el nuevo nacimiento. Segundo, un arrepentimiento verdadero de toda tu iniquidad, toda tu transgresión y todo tu pecado. Tienes que ver el video titulado así, Iniquidad, Transgresión y Pecado. Tienes que arrepentirte de esa iniquidad. Ahora, tienes que pedir y reclamar el perdón de tus pecados. Señor, yo pido perdón, dame el perdón. Señor, la sangre de Cristo aplico sobre mi vida, sobre estos actos de pecado. Perdona todos mis pecados. Ahora, tienes que hacer procesos de perdón. Tienes que perdonar. Hay un video también sobre el perdón. Mira ese video si no lo has hecho hasta ahora. Entonces, perdonar a todos, pedir perdón y perdonarte tú mismo en algún momento. Renunciar a todo lo demoníaco y satánico que hayas practicado en tu vida, ¿sí? Decidir obedecer a Dios en todo. Lo que Dios te mande en su palabra, vivir en santidad, en un servicio, en un compromiso, es una decisión. Decido servir a Dios. Otro punto que tienes que hacer es detectar. Escuche, detectar. En esta lista de maldiciones, detectar si realmente hay maldiciones operando en tu vida, rechazar esas maldiciones, anularlas, cancelarlas totalmente sobre su vida, ¿sí? Y obviamente delante del trono de Dios pedir la libertad, ser libre de esas maldiciones. Ahora, tienes que obviamente hacer un proceso oral donde tú pidas perdón por un hecho que está acarreando maldición. Por ejemplo, Señor, yo pido perdón, confieso, reconozco que visité un brujo. Señor, esto acarreó maldición sobre su vida, sobre mi vida. Yo me arrepiento, Dios del cielo, me arrepiento de ese pecado. Nunca jamás, nunca jamás. Yo cancelo, anulo toda maldición que haya venido a mi vida a raíz de ese pecado, por ejemplo. Pero obviamente tú puedes usar tus propias palabras. Ahora, después de eso, camine firme en la voluntad de Dios, conozca la voluntad de Dios. Usted tiene que estar bajo la cobertura de una iglesia cristiana de sana doctrina.
Usted no puede andar como una rueda suelta, ¿sí? Yo solito aquí haciendo las cosas a mi manera. Debería y debe tener un pastor que lo acompañe en sus procesos, que lo entienda, que lo apoye, que ore con usted, que quiera pagar el precio junto con usted, ¿ya? Que le ayude en todo esto, porque es bueno, para eso son los pastores, para hacer procesos junto a las ovejas, para acompañar a las ovejas, escucharlas, orar por ellas, no para hacer todo, para acompañar. Muy bien. Comprométase con la iglesia donde usted asiste, ya sea virtual, ya sea presencial, pero tenga un compromiso, una identidad con esa iglesia. Hoy en día Dios abrió el abanico de las posibilidades y podemos funcionar o podemos pertenecer a una iglesia virtual y tener la cobertura, digamos, de una persona que no necesariamente esté allí a 1 metro mío, pero a quien yo pueda llamar y que pueda contar con esa persona. Muy bien, quiero terminar hablando un poquitico sobre maldiciones generacionales. En Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, esa morirá. Eso es claro. El alma que pecare, esa morirá. El pecado es fatal. Cualquier tipo de pecado es fatal. Trae consecuencias fatales y te mete en el camino de la maldición. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Aquí me habla claramente que cada uno es responsable de sus actos. Entonces, cuando se habla de maldiciones generacionales, a veces se tergiversa esto y se dice que si un hombre fue drogadicto y alcohólico, entonces eso como que pasa a la siguiente generación, y los de la siguiente generación corren el peligro de ser drogadictos y alcohólicos, y la otra generación también. Esto no es tanto así, la verdad. Cuando Dios habla en Éxodo 25, dice: yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Por eso al principio hice este énfasis, de los que me aborrecen. Entonces, y se está refiriendo en este caso a la idolatría. Pero si hay una persona que aborrece a Dios, la siguiente generación tiene la posibilidad de no aborrecer a Dios y cortar, si se quiere, esa maldición. Entonces, yo solamente te invito a que entiendas bien estas cosas de maldiciones, que detectes si en tu vida están operando maldiciones, que hagas una lista, que te presentes delante del Señor, que hagas el proceso que expliqué, que te arrepientas de toda cosa, que perdones y que pidas, digamos, y expongas esa maldición y el origen de esa maldición lo descubras, y todo esto sea expuesto delante de Dios y elimines y canceles esa maldición por tu decisión de obediencia. Toda maldición se rompe cuando tú decides obedecer puntualmente todos los mandatos que Dios te hace en su palabra. Si haces algunos y otros no, estás en problemas. Entonces, espero que este video te haya servido, te sirva. Y si necesitas una asesoría, un complemento, porque el tema es extenso, sobre todo esto de las maldiciones generacionales. Si necesitas aclaraciones, me llamas, te pones en contacto conmigo. Soy el pastor Pablo Troches en Cali, Colombia, y estoy para servirte. Somos la Iglesia Cristiana Embajadores del Rey. Estamos interesados en plantar y establecer el reino de Dios en esta tierra y en este tiempo. Mil bendiciones.